Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo, junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, ¿y vos? Bien, muy contento porque hoy vamos a iniciar un programa muy interesante, con muchos datos, con mucha información y sobre todo para tomar esas decisiones que tienen que ver con la planificación sucesoria. ¿Qué puedo hacer yo para no tener conflictos el día de mañana cuando ya no esté? ¿A quién puedo acudir? Por supuesto, un escribano. Y para eso, ¿a quién tenemos de invitado? Y tenemos de invitado al escribano Gabriel Cluselias, Que es el vicerrector de la Universidad Notarial Argentina y con muchísimas publicaciones y se ha especializado en escribir sobre todo en planificación sucesoria. Cuando se produce un conflicto entre hermanos, todo lo que se puede evitar en herederos, todo eso vamos a tratar hoy, que es tan común y que en todas las familias pasa generalmente, sí, lamentablemente, pero es una realidad y que se puede prever cuando se toman aquellas decisiones anticipadamente y ya sea a través de donaciones, de testamentos, de ver qué porción puedo disponer a través de un legado, dejar algo particular a algunos de los herederos, o si algún heredero tiene alguna discapacidad o hay un tema motriz, cómo lo puedo mejorar, ver quién lo puede cuidar el día de mañana. Todo eso se puede prever y es importante en ese sentido acudir a un escribano para ver cómo resuelvo y cómo sacarnos las dudas. Claro, y también vamos a resolver la consulta que nos habían hecho sobre un legado solidario. Totalmente, el legado, justo teníamos este tema del legado solidario, de mucha gente que quiere hacer un testamento y dejar algún inmueble o alguna ONG, como puede ser UNICEF, teníamos en la consulta, o Cáritas o muchas otras. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo llevar en la práctica? Y me parece que es importante también aclarárselo a la gente para que sepa que se puede hacer, que la legislación lo permite. Y bueno, inclusive vamos a hablar de un proyecto de ley que hay ahora que está trabajando en ese sentido también de los legados solidarios. Así es, y también vamos a ver algo sobre sucesiones en sede notarial. El nuevo proyecto del Poder Ejecutivo, sí, vamos a indagar sobre este tema, qué es beneficioso, por qué, porque se desburocratiza, se hace mucho más sencillo, más rápido y es algo que pasa a nivel mundial, no es algo de Argentina, no nos sorprende el proyecto del Ejecutivo que está hablando, porque esto ya pasa en toda América, en muchos países de Europa, el sistema del notariado latino que rige nuestro país, que en 1948 de la Unión Internacional se fundó en Argentina y que hoy tiene sede en Roma, está trabajando con todos los países miembros, con los 92 países miembros que cubren el 70% de la población mundial en estos temas, en desburocratizar, en la desjudicialización de todo lo que son procesos voluntarios y esto se rige, por supuesto, se lleva al ámbito notarial y de esa forma se simplifica y se solucionan los problemas muchísimo más rápido. Y tengo entendido que fuiste designado en una comisión de la Unión sobre este tema. Sí, me toca coordinar, por supuesto, con mucho orgullo, la Comisión de Derecho Sucesorio o Testamentario. Bueno, así que vamos a tener más información cuando vuelvas de tu viaje. Por supuesto que sí. Bueno, y nos vamos a una pausa para recibir a nuestro invitado, el escribano Gabriel Cluselias.
Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestro invitado de hoy, el escribano Gabriel Cluselias. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola Gabriel, bienvenido a Propiedad Privada. Es un amigo, la verdad que habíamos convocado por muchísimos temas, pero bueno, hoy nos vamos a buscar a uno de los tantos que has investigado, que has escrito, pero hoy queremos hablar de planificación sucesoria. ¿Qué es la planificación sucesoria? Y bien práctico para que la gente entienda por qué acudir a un escribano y en qué momento y qué es lo que puede hacer. Bueno, muchas gracias. La planificación sucesoria, básicamente yo la defino como un acto de armonía familiar preventiva. Básicamente es un acto de amor de un padre, de una madre, que planifica el destino de sus bienes para después de su muerte, intentando evitar los conflictos entre los herederos, que es tan frecuente, ¿no? Yo siempre cuento un caso hipotético, pero que perfectamente puede ser real, ¿no? Para que se pueda ver con claridad para qué sirve la planificación sucesoria. Un padre viudo tiene 3 hijos y su único patrimonio son 3 departamentos, exactamente iguales, en el mismo piso, los 3 mirando al frente. En uno vive él, el otro está vacío y el tercero lo tiene alquilado. Un día la hija lo llama por teléfono: papá, me separé, ¿puedo usar el departamento que tenés vacío al lado tuyo? Obviamente que sí, lo que haría cualquier padre. 10 años después, el padre fallece, se juntan los hijos y dice, bueno, va a ser un tema sencillo de definir porque somos 3 hijos, son 3 departamentos exactamente iguales. ¿Qué les parece, dice la hija, si yo me quedo en el que estoy con mis hijos para no mudarme y ustedes ven a ver si les conviene más el departamento de papá, que lo pueden vender, o el otro que está alquilado con una buena renta? Entonces los hermanos le dicen a la hija, a la hermana, pero esto no es justo porque vos hace 10 años que estás viviendo en el departamento sin pagar alquiler, ¿no? Claro. Pero vos no podés decirme eso porque yo en los últimos 5 años que papá tuvo Alzheimer me ocupé de él, de las enfermeras, de atenderlo, de llevarlo al médico, mientras vos estabas en España. Esperá, y no hablemos de que cuando te fuiste a vivir a España, papá te tuvo que mantener y ayudar, y a vos te ayudó todavía te está pagando hoy el colegio de los hijos. Bueno, esos 3 hermanos no se hablan nunca más, no pasan Navidades juntos, pero podrían haberse solucionado si el padre hubiese previsto en un testamento, simplemente, por escritura pública, o un testamento hológrafo hecho de puño y letra, hubiese previsto que en su testamento que a su fallecimiento el departamento del medio vaya para su hija, el que vive él para su hijo Juan y el otro para su hijo Miguel, ¿no? De esa forma hubiese evitado este conflicto que han tenido sus hijos al momento de definir su herencia. Esto que cuento como un caso anecdótico es algo que se ve todos los días. La planificación sucesoria permite al testador, al que organiza el destino de sus bienes para después de su muerte, buscar una forma armónica de distribución o una forma prevista para administrar los bienes o para disponer de ellos. En qué importe se van a vender, cuál es el criterio sugerido, si mientras se vende alguien se va a hacer cargo de la administración del bien. Y ni que hablar si dentro de sus herederos tiene algún hijo, algún heredero con alguna discapacidad motriz o intelectual que requiera de una mejora de la porción disponible. Ustedes saben que en el derecho argentino y la mayoría de los derechos del notariado latino, del sistema latino de derecho, existen lo que se denominan las porciones legítimas y las porciones de libre disponibilidad. Habiendo hijos, la porción disponible es de 1/3, con cónyuges o ascendientes es de 1/2. Entonces el testador siempre, en cualquier caso, tiene la posibilidad de efectuar mejoras o compensaciones, o reconocer como mejora
algo que ya efectuó en vida, por ejemplo, alguna ayuda especial que haya hecho al favor de algún hijo, alguna donación como anticipo de herencia que hubiese efectuado, y de esa forma compensar la distribución de los bienes para evitar que, desaparecido el eje rector, cuando el padre vive, nadie discute qué precio alquila, qué destino le da a los bienes, pero cuando el eje rector del patrimonio, el padre, fallece, ese poder de distribución se pasa a los hermanos, a los herederos. Y ahí es donde se producen conflictos, explícitos o tácitos. En este caso es un conflicto que se planteó verbalmente, pero podría suceder que esto no se plantee verbalmente, pero en el momento de vender, uno necesita vender porque tiene que cancelar una deuda, otro considere que no es el mejor momento para vender porque el mercado no está en su mejor momento, y acepte la venta y quede como algo no resuelto entre los hermanos. Yo vendí para favorecerte a vos, cuando hubiese preferido no vender. También se puede planificar el destino de los bienes. Ustedes saben que habiendo cónyuge, estando casados, al fallecer uno de los cónyuges, la mitad le corresponde al supérstite, al que sobrevive, y la otra mitad se distribuye entre los herederos. Entonces también se puede prever que al fallecimiento de uno de los cónyuges, el otro continúe habitando el inmueble y lo que se reparta entre los herederos es el resto de los bienes. Y le asegura de esa forma la habitación al cónyuge y evita conflictos, no, esa casa que se la dé a uno o al otro, ¿no? Exactamente. Y ni que hablar, en aquellos casos cada vez más frecuentes, de familias ensambladas. Claro. O matrimonios no formalizados, es decir, uniones convivenciales, donde es intención del conviviente, de la pareja, que su pareja continúe viviendo en el departamento con el mismo estándar de vida, pero a lo mejor tienen hijos de un matrimonio, hijos del otro matrimonio o hijos en común, claro. Y no quiere que los bienes que ella reciba pasen a sus herederos, a los herederos de la mujer, por ejemplo, claro, sino que vayan a sus propios herederos. Entonces, hay otros mecanismos un poco más complejos, pero que cualquier profesional del derecho, abogado o escribano, puede resolver a través de mecanismos que se denominan fideicomisos testamentarios, que suenan complejos en su enunciación, pero que en realidad sirven para poder planificar una administración de los bienes para proteger, por ejemplo, a un hijo con síndrome de Down, con requerimientos, necesidades especiales, que requiere una administración más profesional que delegarla en el manejo de un hermano. Es importante eso que decís porque ante una situación, como decís vos, de un tema específico y que se quiera beneficiar a un heredero por algún motivo particular, como comentabas recién, que están las herramientas dadas, es decir, pueden consultar a un escribano y planificarlo inteligentemente para evitar estos conflictos que después pueden aparecer. Sí, totalmente. Además de todo eso, lo que permite la fórmula testamentaria es establecer legados. Si yo puedo distribuir los bienes en forma genérica a mis herederos, adjudicarlos a cada uno en particular, pero puedo, por ejemplo, legar las joyas a mi nieto, a mi nieta, bien, que forman parte de la familia, que tiene un valor especial. Se pueden identificar los bienes que son sensibles. Es razonable que mi hijo, que es ingeniero agrónomo y que vive en el campo, se quede con el campo. Claro. Dárselo a mi hijo, que es médico y vive en España, la verdad que es un problema para el campo y un problema para mi hijo. Entonces, claro, esa correcta distribución es buena. Y además se permite a través de los legados establecer algún tipo de beneficio a, por ejemplo, una entidad de bien público. Eso se puede, teniendo herederos forzosos, hacer un legado a una entidad de bien público, ¿no? Sí, claramente. Contanos un poquito porque es interesante, porque hay inquietudes, por ejemplo, UNICEF o Cáritas o diferentes ONGs, y entonces se puede hacer. Eso es muy interesante porque todo testador, aunque tenga hijos, siempre tiene una porción disponible, que la forma más restrictiva es de 1/3 de la totalidad de los bienes de la herencia. Entonces, de esa porción disponible puede disponer para distribuirlos equitativamente entre sus hijos, mejorar alguno,
o destinarlo a una entidad de bien público, por ejemplo. Bien. Viene bien a cuento todo esto porque UNICEF tiene un programa de legados solidarios. Justo el 13 de septiembre, en pocos días, es el Día Mundial del Legado Solidario, que es una invitación a la solidaridad. Y el legado solidario es disponer de una parte del patrimonio para una institución de bien público. En este momento estamos trabajando para presentar un proyecto de ley para que aquellas sucesiones que tramiten en base a un testamento que tiene un legado solidario de al menos el 5% del patrimonio del testador, tengan beneficios impositivos que hagan que no pague impuesto a la transmisión gratuita de bienes, no tribute tasas de justicia. Y de esa forma, el testador puede legar una parte de sus bienes a la Iglesia, a UNICEF, a Cáritas, a la Cruz Roja, a la AMIA, sin que eso implique una merma en el patrimonio de sus herederos. Es decir, que puede hacer continuar la vida de una institución. Esto es una rueda que empieza a girar, pero pueden asegurarse la perdurabilidad de instituciones de bien público internacionales o locales a través de los legados solidarios, sin que esto afecte los derechos que tienen sus herederos a obtener la herencia. Es más, si esta ley, este proyecto resultara aprobado, hasta podría tener mayores beneficios e incentivos el testador a testar, porque recibirían aún más de lo que recibirían sin el legado solidario. Claro. Yo tengo una persona conocida que me comentó que quería justamente hacer un legado solidario a UNICEF. ¿Ella qué tiene que hacer? ¿Ir a un escribano? ¿Cómo sería el procedimiento práctico? La fórmula más profesional y sencilla es hacer el testamento por escritura pública. Bien. Hay dos formas que reconoce el Código para formalizar un testamento, que es hológrafo, de puño y letra, pero esos testamentos, si bien tienen validez, exigen que el testador se asesore correctamente con un escribano o un abogado para su correcta redacción, para evitar la nulidad o que no tenga efecto. Si va a haber un escribano, dentro del testamento le va a plantear que quiere hacer un legado solidario, y seguramente el profesional que lo atienda aprovechará esa oportunidad para también proponerle esto que les estoy contando a ustedes ahora, es que organice, ya que va a destinar un dinero a UNICEF o a Cáritas, que aproveche el acto del testamento para organizar su patrimonio. Entonces, ahí va a tener una charla con el testador y le va a preguntar cómo se compone su familia, cómo se compone su patrimonio, cuáles son los bienes sensibles, qué le gustaría que suceda cuando él no esté, ¿no? Le va a decir, no, me gustaría que mi mujer quede en la casa y que el departamento que alquilamos y sirve de ayuda para compensar junto con la jubilación y la pensión para tener un buen vivir, lo siga teniendo ella, y que mis hijos se repartan. Entonces aprovechará ese momento del legado solidario también para lograr dos efectos, ¿no? Yo les empecé la charla contándoles que yo considero la planificación sucesoria como un acto de amor, un acto de armonía familiar preventiva. Es el testador, el padre, además de estar presente en la vida, en la crianza de los hijos, está también pendiente de que eso que todos hacemos, esto lo estoy haciendo y esto va a quedar para ustedes, no termine siendo un problema, sino que termine siendo un patrimonio correctamente distribuido, que no sea un problema que tengan ellos que resolver. Entonces, aprovechar las dos cosas, armonía familiar preventiva y la solidaridad como tema a resaltar, ¿no? En un mundo cada vez más personalista, ¿no? Resaltar los valores de la solidaridad y la armonía me parece que son dos valores muy importantes para rescatar. Y también, una última pregunta, ¿también podría consistir la planificación sucesoria o sería parte de las donaciones? Sí, dentro de la planificación sucesoria hay actos que son post-mortem, como el testamento, que tienen efecto a partir de la muerte del testador, y actos que son preparatorios de la planificación sucesoria. Por ejemplo, si yo hago una donación de uno de mis bienes a uno de mis hijos, eso se computa como anticipo de herencia. Bien. Entonces, cuando haga el testamento voy a decir que a mi hija María le correspondía
te correspondería 1/3 de los bienes, pero ya le doné anticipadamente este bien que está en su propiedad, que se computa como anticipo de herencia, por lo que en este acto, en el testamento, lego este departamento a mi hijo Juan y este a mi hijo José. Claro. Y ahí se equipara lo que se había como un adelanto de herencia en donación a lo que reciben después. Exactamente. Y se evitan conflictos, que es tan importante. Es fundamental. Las sucesiones que normalmente uno tiene la idea que son muy conflictivas, ¿no? Que demoran mucho tiempo. Cuando uno le pregunta a cualquier cliente, requirente, ciudadano, qué piensa de las sucesiones, va a decir, demoran mucho tiempo, tardan años, son costosas. Y en realidad, cuando se realizan estos actos preparatorios claros, la sucesión tramita sin contradictor, sin pelea entre los hijos. Una sucesión no puede demandar mucho tiempo, ¿no? Y bueno, esto va acorde con el proyecto que se está trabajando en el Poder Ejecutivo, el proyecto de sucesiones en sede notarial, como un proceso de desjudicialización. No conocemos el texto que se va a tratar, pero sí sabemos que en el anexo 5 de la Ley de Bases estaba presente y hoy es un tema de agenda del Gobierno Nacional. Eso es muy interesante porque, a ver, estamos hablando de un acto preparatorio para evitar el conflicto, medicina preventiva, ¿no? Que no llegue al sanatorio, que no llegue al hospital. El juzgado, el tribunal, tiende a resolver un conflicto. Cuando nosotros tenemos que firmar un contrato de alquiler, vamos a un profesional del derecho. Solo acceden a la justicia aquellos contratos de alquiler que son incumplidos o cualquier contrato que es incumplido. Y ahí tiene que resolver la justicia. Nosotros intervenimos en el testamento, intervenimos desde hace muchísimos años en las ventas, habrán escuchado hablar de la venta por tracto abreviado, que es la forma de inscribir una sucesión, o las particiones de herencia por escritura pública, que son cada vez más frecuentes. De acuerdo a las estadísticas del Registro de Propiedad Inmueble, la mayoría de las particiones de herencia o adjudicaciones de bienes se inscribe por protocolización de herencia, tracto abreviado o partición de herencia frente a los testimonios judiciales. Es decir, que es un acto que ya es requerido y aceptado por la ciudadanía. El proyecto, que no tengo acceso todavía, lo que plantea es lo mismo que sucede en todos los países de la comunidad, casi todos los países de la Comunidad Europea y en casi todos los países de América, salvo un par, donde la determinación del carácter de heredero, porque no hablemos de proceso, porque para que haya proceso sucesorio tiene que haber algún tipo de conflicto a determinar por la justicia, donde la determinación del carácter de heredero se hace por un acta notarial, que hace un poquitito lo mismo que hacen los jueces. Estoy hablando por analogía de lo que se aplica en otros países. Claro. El requirente acredita que es heredero de Juan con la partida de defunción, acredita el acta de matrimonio, las partidas de nacimiento, y de público y notorio surge, luego de haber publicado edictos para ver si esa información que le acercaron es correcta o existe un heredero no mencionado, un heredero preterido, o alguno desconocido, un hermano que no, un hijo no reconocido por el padre. Se hace un acta de notoriedad donde el escribano concluye que de público y notorio, con los elementos aportados, por fallecimiento de Juan, lo que acredito con la partida de defunción, han nacido los siguientes hijos, han contraído matrimonio con la siguiente mujer, y surge que de acuerdo a los elementos aportados, los herederos de Juan resultan ser Pedro, María y José. Eso es el acta que se realiza en estos países que le acabo de mencionar, pero no concluye ahí, porque el proceso sucesorio, de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, concluye con la partición. Claro. Entonces, es ahí donde... ¿Qué sería la partición? La partición es cuando, esto que les acabo de contar, Bien. si el testador ya previó cómo se van a distribuir los bienes, la partición es muy sencilla, es solamente darle forma y registrar en el registro de la propiedad inmueble, automotor, de buques, de acuerdo a la naturaleza de los bienes, registrar la voluntad del causante, del testador. Bien. Si no se pusieron el testador no lo previó, con esto que les estoy sugiriendo, tendrán que ponerse de acuerdo los herederos y decir, bueno, acordamos nosotros adjudicarnos los bienes de esta forma o acordamos adjudicárnoslo en condominio para poder venderlo, ¿no? Bien.
Bueno, es interesante esta posibilidad, como decías vos, que en Europa y en América ya está el proceso sucesorio en sede notarial y bueno, nosotros formamos parte de la Unión Internacional del Notariado, que agrupa 92 países y que abarca el 70% de la población mundial y para ese lado del mundo en realidad, simplificar los trámites, desburocratizar y sobre todo pensando en la gente, en dar soluciones más rápidas y más eficientes, y en el proyecto que tengo entendido que es con intervención de los letrados, es decir, es un trabajo en conjunto. Sí, eso es importante porque el proyecto al que hemos tenido acceso en diciembre del año pasado contemplaba el patrocinio letrado. El patrocinio es la intervención de un abogado representando a las partes, ¿no? Esto es muy importante porque lo que cambia en realidad es que la intervención y la defensa de los intereses de las personas es la misma, porque están representadas por un abogado, pero en lugar de tramitarse en esfera judicial, la tramitación se hace en esfera notarial, ¿no? Con la misma intervención de alguien que defienda sus intereses, que vele por sus derechos. Claro. Un trabajo conjunto, entonces, entre escribanos y abogados. Es un trabajo conjunto. Es más, yo creo que esto abre un nuevo marco de trabajo en conjunto, que es el trabajo preparatorio. Es decir, no solamente comenzar a trabajar cuando el causante fallece, sino trabajar antes, donde los abogados puedan sugerir la redacción de un testamento y trabajar también junto a un escribano en la planificación sucesoria, en la armonía de un testamento que tienda a resolver estos conflictos. Muy bien. Y nos tenemos que despedir, Diego, ya. Es así. Llegó el momento. Muchas gracias, Gabriel, por tu intervención en este programa. Muy interesante. Y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.